Segunda vuelta. La segunda vuelta, Paco, y el tipo de cambio cerró en 18,60. Eso quiere decir que tuvo una presión del peso de 1,88%, nada mal. Y lo que refleja es mucha volatilidad. Ayer vimos la depresión enorme que tuvo el tipo de cambio, que llegó casi el dólar a venderse en 19 pesos en el interbancario. Se quedó a 3 centavos de ello. Después de que la semana pasada estaba en 17,96. Entonces, pues muchísimo, Sí, claro. más de 5%. Pero bueno, en esas estamos. Oye, Paco, ¿y sabes que ya OpenAI presentó el ChatGPT 4? Sí, no lo he podido ver porque estaba entre al aire también con Yuri hace un momento, pero lo poco que podía ver es que, por ejemplo, ahora le ponían, tú subías un artículo y le decías, compáralo con este otro artículo y dime cuáles son los puntos comunes. O sea, ya el nivel de profundidad es más importante, porque y entonces va a volver más difícil para las universidades, que yo creo que se tiene que superar esa discusión en términos de, ya no es un tema de redactar, sino de saber preguntar y poder generar ideas adicionales que se puedan sumar, digamos, a los planteamientos que le pueda hacer a alguna de estas herramientas. Claro. Porque es lo mismo que hoy ocurre, finalmente, y yo creo que sí es relevante que los niños sepan sumar, multiplicar, dividir y hacer operaciones, pero, digamos, pensar que no vas a usar una calculadora, pues no es, digamos, lo mejor. Es más útil cuando preparas a los niños para la realidad que van a vivir, o a los jóvenes que están en las universidades que van a redactar algún ensayo, alguna cosa por el estilo, ¿no? Y sobre todo poder entender dónde están los puntos en donde pueden agregar más valor. Otro aspecto del chat GPT es que, del chat GPT en su versión 4, es que por ejemplo, también tiene un componente visual. Y es que uno de los componentes, no sé si ahora va a ocurrir porque todavía está en nivel, digamos, pues de presentación, ¿no? Dispuesto al público, pero hay una parte visual, ¿no? En donde le puedes poner un escrito, lo interpreta, y ahí el que lo estaba demostrando decía que haga mi cálculo de impuestos, y lo podía hacer con relativa facilidad. Otro es que le podías pedir tareas de programación, y si las dividías, o sea, no, prográmame una aplicación que tenga la voz de Paco, o sea, pues sería muy difícil. Pero tú le dices, oye, programa una aplicación que tome los datos de esta voz para dar este resultado, es más factible. Y entonces es muy impresionante porque, como ya lo hemos venido platicando desde el año pasado, Paco, este 2023 es el año en donde los sistemas de inteligencia artificial y los módulos de lenguaje natural van a tener una adopción muy amplia y los vamos a usar cada vez de manera cotidiana. Y esto tiene un montón de retos, muchas derivaciones. Por ejemplo, había quien planteaba, oye, hoy tú, digamos, hay regulaciones incluso tanto para Facebook como para Google en Australia, en donde dicen, tú agregas las noticias, entonces tendrías que pagarle algo a los medios que pagan, como es el caso de Grupo Imagen, un reportero que va al lugar de los hechos, levanta la información, etcétera, ¿no? Pero lo que ocurre ahora con este tipo de modelos es que absorben toda la información de Internet y te dan un resultado. En el caso de Bing, que yo creo que lo hace muy correcto Microsoft, le pone un numerito que te dice, la fuente de lo que te acabo de decir es esta, ¿no? Entonces vamos a pensar que hace una cita. Pero lo cierto es que las personas, cuando te da un resultado en un lenguaje natural que puedes usar, pues no necesariamente van a ir a esa cita. Y entonces, si vamos a pensar que la entrevista que hacías hace un rato con TAR, y yo le pregunto, ¿cuáles son las aerolíneas regionales de México? Y me dice TAR, y su proyección de crecimiento es tal, cumplieron tantos años, no sé qué. Esa información viene de la entrevista que acabas de tener. Y va a ser arrojada, digamos, en uno de estos modelos de lenguaje natural. Obviamente te va a poner un 1 o una cita en donde dice se generó en el noticiario de Paco Sea, pero pues realmente el resultado per se pues no pasó por ti y no le va a dar un clic, digamos, a la entrevista en YouTube o lo que sea. Y eso implica un cambio de paradigma, y ese es solo uno de los aspectos que hay con respecto a estas nuevas tecnologías. Muy bien, señor Pacheco, muchísimas gracias. Gracias, mi Paco.